Soy Josué Aguirre y vamos a dar inicio a esta segunda sesión de charlas con respecto a introducción a la geometría simpléptica, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos los que están presentes, los que van a irse uniendo, pues ya en el camino van entrando y poniéndose en orden con respecto a lo que estamos avanzando. A ver, mira, ahí están entrando. Voy a hacer un breve recuento de lo que más o menos la sesión pasada más o menos iniciamos. Eh, el objetivo era hablar un poco de lo que era la geometría simpléptica, es decir, introducirnos al concepto geométrico de dotar a un espacio una estructura. Esa estructura era una especie de un producto interno, el cual definimos y que voy a mostrar aquí, solo para quienes... ¿no? Para ubicarnos otra vez en lo que vimos la sesión pasada. Empezamos definiendo lo que era la parte de espacios vectoriales simplépticos, que era definir un espacio vectorial tal cual sobre el cuerpo de los reales. V es un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales, y W era una estructura. Este de aquí, estructura, se entiende como una aplicación bilineal. Puedes pensarlo, si quieres, como una especie de un producto interno, que cumplía la condición de bilinealidad, es decir, era lineal en cada componente, ¿no? Ahí lo que está marcado en azul indica la linealidad, ¿no? Lambda 1 de U más lambda 2 de V, donde U y V son vectores en el espacio vectorial, separaba, ¿no? El escalar salía por fuera y quedaba dentro esta expresión aquí, ¿no? Así, una combinación lineal tal cual. Lineal en la primera y lineal en la segunda componente. Eso es bilineal. Y antisimétrica era que justamente cuando inviertes el orden del producto, ¿no? W de U por V no era más conmutativa, sino era una especie de anticonmutatividad, ¿no? Era menos V de U. Y la condición fuerte que la estábamos imponiendo, que era una condición necesaria para definir nuestros espacios simplépticos, era que la dos formas de esta aplicación bilineal antisimétrica tenía que ser del tipo no degenerado. ¿Qué significa no degenerado? Que si yo tengo el producto interno en par de vectores y es igual al 0 para todo vector, perdón, V en el espacio vectorial, V mayúscula, implicaba que necesariamente el vector U tenía que ser 0. Esa condición era una condición dotada para que justamente no caigamos en la trivialidad de que puedo definir una aplicación bilineal antisimétrica que sea la nula, ¿no? Que para cualquier par de elementos del espacio vectorial lo anule siempre, como un anulador. Ya, eso no puede pasar con esa condición de no degenerescencia, vamos a decir así. Ya, eso no puede ocurrir. Entonces tengo mi espacio vectorial con esa estructura. Una primera observación fue que había un isomorfismo entre los espacios vectoriales y el dual. Vía esa aplicación, simplemente dejar quieta la primera coordenada y hacer valer la segunda. Desde el hecho que es no degenerada, se tenía que había un isomorfismo. Entonces ahí está la prueba, vimos que simplemente tomando el kernel, nos damos cuenta que el kernel era estrictamente el trivial, ¿no? Entonces, y como la dimensión del espacio es igual que el dual, automáticamente, y es lineal por la propia definición, tenemos gratis ese isomorfismo. Vimos un primer ejemplo de un espacio vectorial simplético estándar, que es justamente el espacio R2N con esa estructura definida por ese producto interno usual, ¿no? Este que está aquí es el producto interno usual en R2N, y ese J que está ahí en una transformación lineal, que tenía la estructura fijada una base, en este caso la base canónica, esa matriz, ¿no? 0, identidad en N, menos identidad 0, ¿no? La cual consideramos el caso igual, N igual a 1 para dar
una mejor forma de cómo expresar esta dos formas, y no era más que CJ, era como una especie de multiplicar por I, ¿no? Multiplicación por I, ¿no? Piensa en el vector U de coordenadas U1 como U2, y lo que pasaba era que o era el giro antihorario o horario, ¿no? Entonces en ese caso elegimos el giro de moradito, ese que ves en morado en pantalla, era el giro antihorario, que era como menos I. Y verificamos efectivamente que aquí está la aplicación. Esta se llama una estructura casi compleja, ese es su nombre formal, y que en realidad es una transformación lineal que va de un espacio vectorial, y lo que hace es darle esta forma, esta estructura, como que multiplicas por un número complejo, ¿no? Pensando así. Entonces, esta es la forma como funciona, y ese W sub 0, junto con esa transformación lineal, tenía esas estructuras, ¿no? Esa forma, J de U, producto interno V, y si uno hace la cuenta, ahí está la cuentita, mira, era antisimétrico, ¿no? Mira, W sub 0 de U por V es menos W sub 0 de VU, ¿no? Simplemente factorizar aquí el menos, ¿no? Aquí esta expresión, y obtenías el J de V. Entonces, y obviamente es no degenerado porque está definido en función al producto interno usual en R2, ¿no? Entonces, este era un primer ejemplo de una aplicación bilineal, ¿no? Um, Antisimétrica y no degenerada, definida en el espacio, en este caso R2, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso era un primer espacio llamado espacio vectorial simpléptico, con dicha estructura. ¿Ok? Acuérdate que el J era esta matriz, ¿no? Esta matriz. Que lo que hacía era el giro en sentido horario, ¿no? Si tú piensas en el vector U, este que está aquí, el J lo que hacía era darle este giro, ¿no? ¿Ok? Entonces, una primera observación es que este J se comporta más o menos como el número imaginario, ¿no? Mira, J por J es menos la identidad, ¿no? En realidad tiene un comportamiento muy parecido al imaginario, ¿no? O sea, lo que hace es que dotar al espacio R2 o R2N le da una estructura, entre comillas, de espacio vectorial complejo. Por eso que se llama estructura casi compleja. Un primer ejemplo, una observación era que si yo tengo un espacio vectorial de dimensión 1, y si suponemos que tú puedes asignarle a ese espacio vectorial de dimensión 1 una o dos formas simplépticas, o sea, una aplicación bilineal antisimétrica no degenerada, pues llegas a un absurdo. Entonces no se puede dotar, aquí vimos este ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un espacio de dimensión 1 y, tiene un solo generador, ¿no? Entonces cualquier otro se escribe como múltiplo de él, entonces en ese espacio la dos formas es degenerada, ¿no? Trivial, la nula. Entonces la pregunta que caía de cajón era si los espacios vectoriales simplépticos pueden ser definidos en, en dimensiones impares. La respuesta es que no. Aquí solamente está el caso dimensión 1. Hoy voy a probar de que si yo tengo un espacio vectorial simpléptico, este está y tiene una estructura, ¿no? Definida como la que hemos dicho al inicio. Entonces, se cae por su propio peso de que este espacio tiene que tener dimensión par. ¿Ok? Después hablamos un poco del complemento ortogonal. El complemento ortogonal simpléptico era pensar más o menos en que yo tengo un espacio vectorial, y dentro de este espacio, un espacio vectorial simpléptico, perdón, este de aquí, y dentro de este espacio tengo un subespacio, E. Entonces puedo definir, tal cual como hacíamos en álgebra lineal, un complemento ortogonal, ¿no? Es decir, vectores que están en el espacio, tal que estos vectores se anulan para todo elemento en E, ¿no? El complemento ortogonal, vamos a decir. Entonces, una primera proposición que tenemos con respecto a esta definición era que si tengo que es un subespacio vectorial de un espacio vectorial simpléptico, V, W, entonces se cumplía esta primera igualdad, ¿no? La dimensión del espacio o de su espacio E más la dimensión de su complemento era la dimensión del espacio total. ¿Ok? Lo verificamos, lo probamos, asumiendo que el espacio E tiene dimensión R, por así decirlo, y hicimos la cuenta de que efectivamente por el teorema núcleo-imagen,
se llega a que la dimensión del espacio V coincide con la dimensión de esta suma. La observación era que en general no necesariamente un subespacio vectorial dentro de un espacio vectorial simpléctico descompone de manera ortogonal, como todos sabemos en álgebra lineal, en suma directa. Ahí está la observación que en general eso no se verifica, no siempre es cierto. ¿Ya? O sea, si tengo un espacio vectorial simpléptico y dentro de él tengo un subespacio, el complemento ortogonal en suma directa con otro espacio no necesariamente descompone todo el espacio vectorial. Eso no es cierto. También vimos un ejemplo, tal cual como el caso anterior, un ejemplo de un subespacio de dimensión 1, igual te das cuenta que la dos forma es no degenerada en ese espacio, perdón, la dos forma es degenerada en ese espacio de dimensión 1. Y en el complemento ortogonal podría ser que no sea no degenerada, ¿no es cierto? Pero si tú quieres que en suma directa E más su complemento ortogonal de todo el espacio, entonces tendrías que tener que E ortogonal coincida con todo el espacio V, ¿no? Aquí. Y aquí ya está la contradicción, porque si tu dos formas no degenerada y quieres que estos dos coincidan, entonces V debería cumplir la condición que está aquí, ¿no? O sea, que se anula en todo el mismo V. Y eso haría que, pues obviamente, W es degenerado, ¿no? Cosa que no puede ser. Entonces, lo que teníamos nosotros casi siempre pensado en álgebra lineal con el producto interno usual, aquí no necesariamente se verifica. Aquí esa condición de ortogonalidad que descompone al espacio vectorial en dos, ¿no? Dos piezas, vamos a decir así, en suma directa. Aquí, en este mundo simpléptico, eso no necesariamente es cierto. Ah, y aquí lo escribimos una observación, ¿no? Que dijimos que si tengo un espacio vectorial simpléptico y dentro de él tengo un subespacio, por lo general la restricción de la dos formas, ¿no? Que sigue siendo bilineal y antisimétrica en E, el hecho de ser no degenerada, eso no necesariamente se hereda. Eso por lo general no siempre es cierto. En algunos casos especiales sí. Entonces dijimos que en los casos especiales vamos a llamarle con un nombre propio, ¿no? Es decir, si tengo un subespacio E dentro de un espacio vectorial simpléptico, ese subespacio es llamado subespacio simpléptico si esa dos forma restricta a ese subespacio es una estructura simpléptica, ¿no? O sea, es decir, es una aplicación bilineal, ¿no es cierto?, antisimétrica, y la condición más fuerte es que sea no degenerada. Y en ese sentido, dijimos que para ese tipo de subespacios, ¿no es cierto?, se verifica justamente esta condición, la intersección del subespacio E con su complemento ortogonal es la trivial, o sea, el cero, ¿no? Y usando la proposición anterior, esta suma en dimensión, ¿no? Se tiene que, ahora sí se cumple la descomposición en suma directa, ¿no? Cuando digo que acá voy a usar la proposición anterior, me refiero a que está usando esta proposición que verificamos que la dimensión de E más la dimensión de su complemento ortogonal era la dimensión de todo el espacio. Ya, eso. E interceptado con W, complemento, igual a 0, más esa propiedad de rojo, conseguías tener esta de aquí. Y claro, con la observación, ¿no?, de que en ese caso especial, yo puedo decir que sí, mi subespacio simpléptico descompone, vamos a decir así, en suma directa al espacio vectorial total, que también en este caso lo hemos considerado del tipo simplético. O sea, aquí sí se cumple esa propiedad que de alguna forma estábamos familiarizados con el álgebra lineal usual, cuando trabajamos con el producto interno usual. ¿Okay? Solo en este caso muy especial. Y otra conclusión, a partir de esto de aquí, era que si mi subespacio E es simpléptico, entonces su complemento ortogonal también lo es. ¿Ok? Y aquí sí había que usar esto de aquí, que no lo probé, pero que se podría verificar, que si tomas el doble complemento ortogonal simpléptico de un espacio, de su espacio, ese coincide con el mismo. ¿Ya? Eso no es complicado, habría que aplicar un poco aquí solo la definición, esta que está aquí, de espacios
¿no? Ortogonales simplépticos, esta definición de aquí. ¿Ya? Hay un contenido que es directo y el otro es simplemente tomando elemento a elemento. ¿Ya? Pero no, no es complicado. Se puede verificar que el doble complemento ortogonal de un espacio, de un subespacio, es el mismo. Ya. Entonces hasta aquí quedamos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a continuar? Voy a mostrar una base distinguida en este espacio. ¿Ya? Y eso justamente, esa base distinguida me va a decir de que si yo tengo un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales y le asocio a este espacio vectorial una estructura simpléptica, o sea, una aplicación bilineal, antisimétrica y no degenerada, ¿no? Este espacio está condenado a tener dimensión par. Y en particular, tú encuentras dentro de ese espacio una base distinguida. Te voy a colocarlo aquí como una proposición. Te voy a colocar aquí prop. Voy a colocar como una especie de base simpléptica, voy a poner así, ¿ya? Base simpléptica. Voy a enunciarlo, ¿no? Dice, si el par v, w es un espacio vectorial simpléptico, entonces la dimensión de este espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales tiene que ser par, ¿no? Par. Y existe una base distinguida que la voy a denotar así, E sub 1, E sub 2, E sub n, F sub 1, F sub 2, F sub n, satisfaciendo lo siguiente. Uh, para todo I, J que está de 1 hasta n, se verifica que la 2 forma evaluado en E, J, esto siempre da C. La 2 forma evaluado en F y FJ también da C. Y cuando haces las combinaciones entre ellas, W de FJ, EJ, te da el delta de Kronecker, ¿no? Acuérdate que el delta de Kronecker era 1 si es que I era igual a J y 0 si es que eran distintos. Es decir, tu espacio vectorial simpléctico genera, ¿no? Tiene una base distinguida donde los elementos de la base tienen ese comportamiento, ¿no? ¿Ok? Tal base es llamada base simpléptica. Tal base es llamada base simpléptica. ¿Ok? Y las coordenadas con respecto a una base simpléptica son llamadas coordenadas simplépticas, ¿no? Son solamente nombres con respecto a esta definición. Ya, entonces eso es lo que inicialmente vamos a verificar ahora. Entonces, voy a probarlo. La prueba va a ser constructiva. ¿Ya? La prueba sería de la siguiente forma, ¿no? Voy a elegir un vector en el espacio vectorial V, no nulo. Entonces, escojamos E sub 1 diferente de 0 en V. ¿Ya? Es un espacio vectorial solo real, puedo elegir un vector no nulo ahí. Ahora, desde que W, o sea, la aplicación bilineal, ¿no? Es no degenerada.
¿no es cierto? Existe otro vector, vamos a llamarle U, que también está en V, tal que el producto, ¿no?, de U por ese vector no nulo que elegimos es diferente de cero. Perdón. Estaba poniendo igual así, diferente de cero. ¿Correcto? Acuérdate que el hecho de ser no generada es que si tengo W de UV igual a cero para todo V, implica que U es cero. Aquí estoy al revés, ¿no? Es como con la contrarrecíproca, ¿no? Elijo un vector no nulo, desde que es no degenerada, existe otro, tal que el producto es no nulo. Y acuérdate que este es un número, ¿no? Entonces puedo normalizar. Si puedo definir una especie de un nuevo vector, f sub 1, y lo defino como el vector u cocientado entre este número no nulo. ¿No? Este es un nuevo vector que está en el espacio vectorial u, ¿no? Multiplicando por el inverso multiplicativo de w al vector u. Y es claro que cuando yo aplico la dos forma, ¿no es cierto?, a esos dos vectores, al vector f sub 1 y e sub 1, obtengo esto. Recuerda que es bilineal, este número sale, y me queda eso. Obviamente me queda la unidad, ¿no? Entonces, a partir de la elección de un vector e sub 1 no nulo en el espacio vectorial v, consigo otro vector, dándole la forma, normalizando, llamado f sub, que bueno, yo le llamo f sub 1, donde el producto de estos dos vectores me da justamente la unidad. Y es claro que estos dos vectores son LI. O sea, si yo tengo una combinación lineal de estos dos vectores, usando esta dos formas, llego a que los coeficientes tienen que ser idénticamente nulos. Entonces, son LI, ¿no? O sea, no es difícil pensar esto de aquí, ¿no? Voy a colocar aquí, además, este f sub 1, e sub 1 son linealmente independientes, ¿no? Pues si tú escribes una combinación, por la construcción, pero bueno, si tú escribes una combinación lineal, lambda 1, f1, más lambda 2, e1 igual a 0, usando las dos formas puedes llegar a que lambda 1 y lambda, ¿no? Lambda 1 y lambda 2 son 0, ¿no? Simplemente aplicas aquí W de lambda 1 F1 más lambda 2 de E1 por F1, llegas a que esto es 0, y vas a llegar a que lambda 1 es 0, ¿no? Y igual para el otro, ¿no? Entonces, vamos a llegar a que son LI. ¿Cuál es el objetivo con que sea LI? Que yo puedo generar dentro del espacio vectorial V un subespacio bidimensional, generado justamente por estos dos vectores, ¿no? Entonces yo puedo generar, o puedo definir, perdón, definamos E, el subespacio generado por estos dos vectores. Claramente E es un subespacio vectorial de V de dimensión 2, ¿correcto? Y la dos forma en él es no degenerada, justamente porque la dos forma está definida justamente en estos dos vectores base, ¿no? Que serían f sub 1, e sub 1. Y en estos vectores no nula, ¿no? No trivial. Entonces, tendría que, dentro del espacio
V, he encontrado un subespacio de dimensión 2, donde la dos forma, ¿no? Es no nula en. Ahora, acá ya hay dos pasos, ¿no? Lo primero es que si la dimensión del espacio V inicialmente era 2, terminó la prueba, ¿no? ¿Cierto? Porque ya mostraste que es de dimensión par y que la dos forma está bien definida para esa base que has distinguido en ese espacio. Bueno, lo segundo sería es que, bueno, la dimensión podría ser mayor que 2, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si la dimensión es mayor que 2, aún no ha terminado. Entonces, significa que hay, ¿no? Una parte donde aún todavía no he verificado si lo demás que sigue, el complemento, vamos a decir así, es de dimensión par. Pero uno puede proceder usando el mismo argumento. ¿Ok? Entonces, si la dimensión es mayor que 2, el mismo argumento puede ser aplicado al subespacio E ortogonal. ¿Por qué? Porque acuérdate que, por lo que hicimos anteriormente, ¿no? Acuérdate que tienes E, está contenido en V. V, B doble, tú sabes que es un espacio vectorial simpléptico. Por construcción, por la forma como hemos construido, ¿no es cierto? Puede ser generado, dos vectores que tienen un cierto comportamiento. E es simpléptico. Entonces, si E es simpléptico, si solamente si dijimos su complemento ortogonal también es simpléptico. Eso lo mostramos antes, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido hasta aquí es que, bueno, el espacio vectorial V se descompone como este espacio E, suma directa, su complemento ortogonal, ¿no? Porque de cuenta que el E, ¿no? El E ha sido fabricado, ¿no? El E no cayó del cielo, sino el E es fabricado por la elección de un vector no nulo en V, y como V es un espacio vectorial simpléptico, la dos formas no degenerada, la no degenerescencia de la dos formas admite de que exista otro vector no nulo, ¿no? Y ese vector yo lo puedo normalizar de manera tal que me genere, ¿no? Otro en el cual el producto de f sub 1 por e sub 1 sea idénticamente 1, ¿no? Entonces estoy diciendo que si yo tengo mi generado por esos dos vectores f sub 1 e sub 1, el espacio vectorial, o el subespacio, perdón, vectorial generado por esos dos vectores, con esta dos formas asociada a él, que es la misma dos formas del espacio vectorial V original, se convierte en un subespacio vectorial, pero simpléptico, ¿no? Porque la dos forma funciona bien, es la no trivial en él, ¿no? Justamente porque él está definido con dos vectores que hemos elegido de manera, ¿no? De manera tal que no se anulen en la dos. Y entonces lo que tendría hasta aquí es que mi espacio vectorial se ha descompuesto en un espacio vectorial cuya dimensión es par, y este de aquí que aún no sé cuál será la dimensión, ¿correcto? Pero en esa parte ortogonal puedo seguir el mismo proceso, es decir, seguimos el mismo proceso. Es decir, eliges otro vector dentro de ese espacio E ortogonal, puedes llamarle si quieres E sub 2, ¿no? ¿Correcto?
¿no? Eliges el sub 2, no nulo, obviamente. Como complemento de una es un espacio vectorial simpléptico, las dos formas sigue siendo no trivial en él. Por la misma razón que anteriormente hicimos, existe otro vector, ya podemos dar la normalización. Existe, ya lo voy a normalizado, f sub 2 que está aquí también, tal que se verifica lo mismo, ¿no? Tal que w de f sub 2 es sub 2 igual a. Y vuelvo a construir dentro de ese complemento tonal otro subespacio de dimensión par. Y así, ¿no? Entonces, si uno sigue este proceso, al final, ¿no? Entonces aquí vuelves a tener lo mismo. Entonces va a tener que V se escribe como suma directa, y acá puedes colocar, llamarle otro espacio, vas a ver, E1 si quieres, más E1 ortogonal, ¿no? Donde E1 sería el subespacio generado por estos dos vectores otra vez aquí, ¿no? Que también van a ser el I por construcción. Entonces, al final, siguiendo un número finito de pasos, vas a llegar a que tu espacio vectorial V se va a descomponer en sumas directas, ¿no? De pares, ¿no? De subespacios de dimensión 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, esto, de acá esto es un número finito, la dimensión de V es finita. Entonces, al ser finita, en algún momento tienes que terminar, ¿ya? Y ya sabes que no puede quedar ningún espacio de dimensión 1, porque ya inicialmente dijimos que no existe una estructura simpléptica para espacios de dimensión 1. Entonces, al final vas a tener que caer en que el espacio vectorial V se descompone como suma directa de espacios de dimensión 2, ¿no? Una cantidad finita de dimensiones 2 y va a ser 2 a la n, o 2 por n, perdón, disculpa, ¿no? Correcto. Entonces, finalmente se concluye que la dimensión de V tiene que ser par, ¿no? Porque esto de aquí puede seguir el proceso un número finito de veces y al final vas a quedar que es 2, 2, 2, 2, 2, 2 por n. Entonces, esa es la definición, o la proposición, perdón, que está aquí, ¿no? Correcto. Entonces, eh, todo espacio vectorial simpléptico siempre, ¿no? Tiene dimensión par, por propia construcción. Siempre está asociado a él, ¿no? ¿No? Una base distinguida de la forma E1, E2, En, F1, F2, En, que tiene este comportamiento, ¿no? ¿Sí? Es claro que, ¿no? Cuando yo hago el producto de W, F1 por E1, esto me va a dar siempre, ¿no? Va a dar siempre el delta de Kronecker, ¿no? ¿Ya? Entonces, y cuando evalúo en el mismo, obviamente me da C, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, esa es una primera visión de cómo se comportan estos espacios con esa estructura. Ahora, eh, vamos a caracterizarlos un poco con estas matrices. Ah, voy a definir ahora esto. Una aplicación lineal ¿ah? Que va de V sobre sí mismo, ¿no? De un espacio vectorial simpléptico, ¿ya? Es llamada simpléptica, para la redundancia, o sea, aplicación lineal simpléptica. Ah, si verifica lo siguiente, el pullback de esta aplicación lineal preserva forma. No, acuérdate que es una transformación lineal, de que va de un espacio vectorial sobre sí mismo.
Entonces, tengo una aplicación lineal que va de un espacio vectorial simplético sobre sí misma, y esta aplicación preserva forma simplética, es decir, cumple esta condición, o más explícitamente, esta igualdad. Ese que está en el recuadro se entiende como lo que voy a colocar aquí. Puedes pensarlo como el dual, si quieres, bueno, sí. Bueno, a esa aplicación que cumple esa condición, es como cuando defines el álgebra lineal adjunto, ¿no? Más o menos puedes pensarlo así también, de alguna forma, ¿no? Eh, a ese tipo de aplicaciones se le llama aplicaciones simplépticas o aplicaciones lineales simplépticas, ¿no? Son aplicaciones de un espacio vectorial simplético sobre sí mismo que preservan forma, o que preservan estructura simplética, ¿no? Estoy diciendo lo mismo en diferentes palabras. Ok, ¿ya? Entonces, por lo anterior, siempre todo espacio vectorial simplético con una estructura, ¿no? Va a tener la forma que hemos mostrado anteriormente, que hay una base distinguida, y, y en ella tengo justamente que verifica esta condición de igualdad, ¿no? Que en el sentido geométrico sería que son dos estructuras vectoriales o estructuras simplécticas vectoriales indistinguibles, por así decirlo, ¿no? Geométricamente, ¿no? Como en topología, ¿no? Homeomorfismos, ¿no? Correcto. A ver, acá hay una consulta. Correcto, ¿no? Lo que dice acá, correcto, correcto, ¿no? Una suerte de isometría. Sí, correcto. Como una especie de isometría. Correcto, correcto. Es verdad. Estamos tratando de imitar ese comportamiento. Sí, es correcto. ¿Ya? Eh, entonces, a estos espacios que tienen esta estructura, dado que puedo establecer un isomorfismo entre R2N, ¿no? Cualquier espacio vectorial de dimensión par 2N tiene automáticamente un isomorfismo con R2N, entonces puedo dotar a una estructura de la siguiente forma, ¿no? Voy a colocar así, entonces digo así, ¿no? En coordenadas simpléticas, ¿no? O sea, tomando esa base distinguida, teniendo ese isomorfismo del espacio vectorial de dimensión par con R2N, ah, en el espacio vectorial simpléptico estándar R2N con su forma simpléptica estándar, la que definimos al inicio, eh, obtenemos un simple criterio, ¿ok? Que caracteriza a estas aplicaciones. A las aplicaciones simplépticas que viven en este espacio, ¿no? ¿No? Aplicaciones lineales de R2N sobre R2N mismo, ¿ya? Usando la estructura estándar simplética, ¿no? O sea, en vista de que, ¿te acuerdas cómo habíamos definido la estructura estándar? W sub 0 de UV se escribe como, ¿te acuerdas la matriz J, no? J de UV, ¿no es cierto? ¿No? Usando la condición, vamos a decir así, de que preserva estructura simpléptica, ¿no es cierto? Es equivalente a, ¿no? Tener esto, ¿no? Mira,
J de A, U, A, V igual a J, U, V, ¿no? Acá lo que he hecho es aplicar, voy a hacer una línea más solamente para que no quede tan directo, ¿no? De color. ¿No? Estoy aplicando esto de acá, ¿no? A un par de vectores, y acá igual, ¿no? ¿Cierto? Para un par de vectores aquí. ¿Ok? Entonces, por la definición que tenemos aquí, yo tengo que este que está aquí, ¿no? Por lo que está arriba, ¿no? Es W, ¿no? De AU, AV, ¿no? Entonces sería aquí, ¿no? Y acá, por la definición, correcto. Y ahora al otro, al que está a la izquierda, le vuelves a aplicar la definición, correcto. Al que está a la izquierda, le aplicas otra vez la definición y quedaría J, ¿no? De A, U, A. Ojo que este es producto interno, el usual, ¿ah? El producto interno de R2N, como espacio vectorial real. Y dado que U y V son arbitrarios, ¿no es cierto? Yo tengo que, pues, puedo hacer variar U y V donde, ¿no? De manera arbitraria en todo R2N. Entonces aquí notemos que puedo utilizar la definición de producto interno para hablar un poco del, ¿no? Asociar a este pullback o a este dual, vamos a pensarlo así, en el lenguaje fijada la base canónica, en el lenguaje matricial, asociarle esto de aquí, ¿no? Puedo pensar así, ¿no? Este de la izquierda, ojo, el de la izquierda. ¿Okay? Y el de la derecha lo copio igualito. ¿Ok? Al dual estoy haciendo, ¿no? Si tienes la base canónica y hay una matriz asociada al dual, entonces la matriz tiene que ser la traspuesta. ¿Ok? Entonces estoy diciendo que ese que está arriba, producto interno de J de AU, producto interno A de V, es lo mismo que A traspuesta J de A de AU de V. En la derecha queda tal. Y como esto funciona para todo, ¿no? U y V son arbitrarios en R2N, entonces lo que tengo es esta igualdad, ¿no? Correcto. Entonces, si yo tengo una aplicación, vamos a decir así, en este mundo R2N, con esa estructura simpléctica estándar, eh, una transformación lineal que preserva forma simpléptica, entonces, ¿qué ocurre con su matriz asociada a esa transformación lineal? La matriz asociada, ¿no? Aquí estoy haciendo identificación. Entonces, lo que sucede es que esa matriz A, que es la matriz asociada a transformación lineal, que preserva forma simpléptica, debería verificar esa condición, ¿no? Que A traspuesta multiplicación por J, multiplicación por A, debe coincidir con J. Porque justamente estamos aplicando el hecho de que si tú tienes que esa transformación lineal A preserva forma simpléctica, debe verificar esta condición, que es una especie de isometría, vamos a llamarle así. Hablando un poco en el lenguaje del álgebra lineal usual con un producto interno usual, ¿no? ¿Okay? O equivalencia geométrica, ¿no? De estructuras. Y eso me caracteriza de que si tengo una matriz asociada a esta transformación, entonces esa matriz debe cumplir esa condición. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, aquí se define este grupo, ¿no? Ese conjunto de matrices con esa condición, ¿no? Constituyen básicamente un grupo llamado grupo simpléptico, ¿no? Entonces voy a colocar aquí el conjunto de matrices
simplépticas constituyen un grupo llamado grupo simpléptico, el cual vamos a colocarle nombre propio, tiene un nombre propio, una forma de definir así, SP, ¿no? Donde viven en este espacio de transformaciones lineales, tales que la matriz asociada a ellas verifica esta condición, ¿no? ¿Okay? Ese conjunto es propiamente dicho un grupo. ¿Okay? Vamos a verificarlo, no es complicado. Voy a colocar aquí como una proposición. Proposición, el conjunto SPN es un grupo. ¿Qué es un grupo? Es que hay una operación, ¿no? Tomas dos elementos, es cerrado con la operación. Obviamente la operación es el producto de matrices, ¿no? No, voy a colocar aquí. Entonces voy a verificar todo, no es complicado, hay que hacer cuentas nada más, ¿no? Es decir, si tengo un par de elementos en SPN, entonces el producto matricial, está en SPN. Si A está en SPN, entonces la inversa también está. ¿Ok? Y la traspuesta también está. ¿Ok? El J también está, ¿no? El J también es una aplicación que preserva forma, ¿no? Correcto. Por J por J da menos 1, menos identidad. Sí, el J también está. ¿Ok? Entonces, es un grupo. En realidad, para quien por ahí, no sé si todos acá conocen, creo que no sé si todos conozcan, bueno, es un grupo de Lie. Es una variedad con estructura de grupo también. Para aquellos que por ahí conocen un poquito más, este grupo simpléptico tiene muchas aplicaciones. ¿Ya? Una de ellas es que también es un grupo de Lie y hay una relación ahí con el grupo ortonormal y todo eso que no voy a mostrar ahora, pero lo comento. Tiene algunas propiedades muy importantes este espacio, este grupo. ¿No? Grupo simpléptico. Ya sabemos que está formado de este tipo, de esta forma. ¿Ya? Entonces, esta es la parte lineal que, que, que más o menos quería comentarles y tiene que ver un poco con el hecho de mudar, ¿no? Ya date cuenta que como el solo hecho de tratar de cambiar el producto interno por una simple condición de ser antisimétrica y no degenerada, que es casi como un producto interno, solamente que no puedes pensarlo que como que no necesariamente es positivo, no puede ser negativo. Cambia la forma del espacio y tiene nuevas propiedades, ¿no? Algunas, ¿no? Nuevos invariantes, por así decirlo. Entonces ahora todo este lenguaje que hemos visto aquí, en el mundo lineal, quisiéramos tratar de llevarlo a un mundo un poco más, vamos a decir así, un poco más estructurado, un poco más sofisticado, que es el mundo de las variedades. Entonces quiero obtener una variedad diferenciable, y quiero que en esta variedad diferenciable, en cada punto de la variedad, vamos a definir un plano tangente, y quiero que en ese plano tangente esté definido una estructura simpléptica. Es decir, no solamente
tengo en cada punto un espacio, ¿no? Con estructura de espacio vectorial, sino que va a ser un espacio vectorial simplético. Entonces vamos a darle un poco más de estructura. Solo que para ello vamos a requerir de alguna cierta información extra sobre nuestra aplicación bilineal. Vamos a hablar un poco de la derivada exterior. Voy a requerir una herramienta un poquito más, ¿no? Una condición más para poder definir de manera correcta el objetivo de esta parte ahora, que es definir ahora variedades diferenciables, o sea, espacios topológicos que son localmente euclidianos, y quiero a estas variedades dotarles de una estructura simplética como la que hemos estado dotando en estos espacios vectoriales. ¿Ok? Solo que para ello voy a requerir hablar un poquito de lo que es formas y básicamente lo que es derivada exterior. Entonces aquí voy a hacer un pequeño preámbulo en lo que me va a restar un poco de tiempo hoy y voy a hablar un poco de una pequeña introducción muy rápida, ¿no? De lo que son el lenguaje de formas, ¿ya? Que va a ser un poco requerido para lo que sigue. Te voy a colocarle, sí, una breve introducción de las formas diferenciables. Un poco de formas. Como cuando yo hablo un poco aquí de deriva exterior y todo, no quedemos un poco como que en el aire, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende? Sencillo. A ver, vamos a considerar coordenadas en un espacio Rn. No, para no mezclar, vamos a tomar coordenadas en Rd, vamos a poner, para que no haya relación con lo que hice anteriormente, sino que esto es arbitrario en general. Imagínate que tienes D coordenadas en un espacio Rd, espacio, ¿no? Entonces, un forma, vamos a decir así, se define como una aplicación, un funcional lineal, ¿no? ¿No? Voy a definir así. Entonces, la forma lineal de ZJ, que se puede ver como una transformación lineal sobre el cuerpo de los reales, ¿no? O, pensándolo más simplemente, como una transformación lineal, ¿no? O un funcional lineal, lo mismo. ¿Ok? Definida como vamos a definirla como la proyección sobre la jésima componente. O sea, si yo tomo d de zj de un vector A o un, ¿no?, elemento en Rd, lo defino como el dual de la base, que sería la jésima proyección. Donde A, ¿quién es? Es un vector aquí, ¿no? ¿Sí? Ese sería para nosotros un forma, pensando así, hablando, ¿no?, en voz alta, un funcional lineal, donde defino, ¿no?, en un espacio Rd, esas, vamos a decir así, de proyecciones, ¿no? Proyecciones sobre la jésima componente. ¿Ok? Se puede entender o se puede ver esto de aquí como la derivada de la jésima coordenada, de una función diferenciable, por así decirlo. ¿Ok? Donde este E dual, ¿no? Y este dual se entiende funcional lineal dual de este sub J, ¿no? De la base usual.
¿no? Por cada, ¿no? E sub 1, E sub 2, E sub d, tengo un dual, que lo que hace es justamente proyectar sobre su j décima componente. ¿Ok? Es decir, verifica esta condición, ¿no? Correcto. Es una lineal dual. El dual de la base canónica usual de RD, vamos a llamarlo así. Para no llamarle RN y poder combinar o confundir con lo que hemos escrito anteriormente. Ya, eso sería una, ¿no? Un funcional lineal que vamos a llamarle forma lineal, inicialmente. Entonces, ahora, ¿qué se entiende como una dos forma? ¿No? Si es una forma esto de aquí, que son funciones lineales, que, ¿no? Proyectan y todo. ¿A qué le llamaremos dos formas, no? Recuerda que estoy definiendo primero la base, luego voy a generalizar. Entonces digo ahora, en ese lenguaje la dos formas sería, que sería una aplicación bilineal y antisimétrica, ¿correcto? La definiremos como esto que está aquí. D de Z I, D de Z J, que iría de RD por RD hacia los reales, ¿no? ¿Y cómo estaría definida? Bueno, la puedes definir usando determinante, ¿no? Tomas un par de elementos, un par de vectores aquí, y el D de ZI exterior, D de ZJ, de AB, puedes definirla como el determinante de las proyecciones, ¿no? O sea, acuérdate que lo que va a hacer es D de ZJ, perdón, D de ZI de A, D de ZI de B, y acá sería D de ZJ de A, D de ZJ de B, que sería la proyección sobre la primera y décima componente de A, la proyección sobre la y décima componente en B, ¿no? Y acá la J décima en A y la J décima en B. Eso sería el producto, obviamente, AIBJ menos BIAJ. ¿Ok? Eso sería una especie de una dos formas, ¿no? Una aplicación bilineal antisimétrica. ¿Ok? Y es claro que por la forma como está definida como el determinante, es claro que si tú factorizas aquí el menos, perdón, ¿no? Sacar el menos aquí, ¿no? Lo que consigues es tener, ¿no? ¿No? Al factorizar el menos, te queda un determinante, pero lo contrario, ¿no? Entonces te das cuenta que te queda esto de aquí. Perdón. Está bien, ¿no? Es antisimétrica, ¿no? Mira, ¿no? Factoriza el menos y te queda un determinante de lo contrario. El signo cambiado nada más. ¿Correcto? El orden inverso. Entonces, claramente es antisimétrica. Y lineal porque obviamente es lineal en cada componente. No, acuérdate que si fijas las columnas, el determinante es lineal en las columnas, ¿no? Como columnas, ¿eh? Entonces es bilineal. ¿Ya? Ah, entonces, lo que podríamos pensar es, con esta definición que estamos dando de que es una base para un forma y dos formas, eh, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo relacionar esto con lo que nosotros ya tenemos anteriormente escrito? ¿Ok? Entonces, en este sentido, en este lenguaje, por así decirlo, ¿no? Usando este lenguaje como, ¿no? Como un formas, estas lineales, ¿no? Y dos formas estas bilineales, definidas así.
podemos relacionar, ¿no? Mira, entonces digo así, con esta estructura, o con esta notación, perdón, con esta notación, eh, la estructura canónica simpléptica, la estructura canónica simpléptica, ¿ok? O sea, este W que definimos anteriormente puede ser escrita, ¿correcto? Como una forma diferencial. En realidad como una dos formas, ¿no? Solamente que en este nuevo lenguaje, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo así dirás tú? Bueno, simplemente escribiendo así, ¿no? Mira, en coordenadas X, vamos a llamarle así, ¿no? En coordenadas vamos a llamarle Z, X, Y, que está en Rn por Rn, que sería R2n, ¿no? Acuérdate que siempre hago esa descomposición de Rn, R2n, ¿no? Rn más como Rn. Eh, entonces, en esa descomposición, este W sub 0 se puede escribir como esta sumatoria, mira. Algunos se escriben así, ¿no? Se lo he puesto bien. O sea, ese W que definimos como el J de U por V, ¿no? Donde J era esa matriz, ¿no? Se puede ver así en el lenguaje de formas. En el lenguaje de formas diferenciales. En el lenguaje que estamos tratando de introducir aquí, que es simpléptico, ¿no? Ah, tú dirás, ¿cómo? Mira, vamos a ver. Voy a hacerlo para dimensión, no, voy a hacerlo para dimensión 2. O sea, para n igual a 1, vamos a decir así. Y la generación queda simplemente imitar lo que vamos a ver, ¿no? Mira, vamos a verificar que esa forma de escribir es correcta. Pues considere n igual a 1. O sea, R2C, R2, perdón. ¿Qué pasaba en R2? ¿Te acuerdas? Bueno, en R2 la forma canónica era el J de U V, ¿no? Donde U, V eran vectores en R2. Acuérdate quién era el J, ¿no? Si le pongo valor de sub, voy a ponerle a U, U sub 1, U sub 2, y a V le pongo V1, V2. Entonces, el J, acuérdate que era esta matriz. 0, 1, menos 1, 0. Y acá está el U1, U2, y acá le pones el... Voy a poner el V para no escribir todo. No me alcanza. Entonces, acuérdate cómo se multiplica matrices, ¿no? Fila por columna, ¿no? Fila, columna. Entonces, cuando multiplicabas, te quedaba U2, menos U1. Y el otro V que era V1, V2. Ese producto era el producto interno usual. Entonces, simplemente la primera por la primera, menos la segunda por, ¿no? ¿No? V2 por V1 menos U1, V2, correcto. Pero esto de aquí, ya usando el lenguaje de determinante que hemos definido aquí, acuérdate. Entonces, ese lo puedo escribir así, ¿no? Este que está aquí, bueno, lo puedo escribir como el det de U sub 2, V2, U sub 1, V1, ¿no? Porque sería U sub 2, V1 menos U sub 1, V2. Pero este de aquí lo puedes ver como las proyecciones funcionales, ¿no? Puedes verlo así como d de y, de u, d de y, de v, ¿no? Donde d de y significa la proyección sobre la segunda componente. Y el d de x de u, d de x de v, el d de x la puedes ver como la proyección sobre la primera componente. Entonces esto por la definición anterior
que hemos escrito aquí, ¿no? Esta de aquí, en el lenguaje de dos formas. Esta de aquí sería justamente, ¿no? D de ZI exterior en el... Ajá, entonces, ¿no? Esto de aquí sería D de Y exterior D de X evaluado en U. Entonces, lo que estamos diciendo es que la dos forma canónica que definimos al inicio, ¿no? Como este J sub U, producto interno por V, en el lenguaje que hemos introducido ahora, que es el lenguaje de dos formas, se puede ver como justamente esa exterior, ¿no? O sea, entonces puedo concluir de que efectivamente mi forma canónica, puedo pensarlo así, o por la antisimetría puedo pensarlo también así, ¿no? En el caso en que esté en el espacio R2, ¿no? Obviamente, si ya extiendo un poco al espacio R2N, ya sería una suma, ¿no? De proyecciones, ¿no? Sobre la primera componente en X, exterior la segunda y así, ¿no? Cuña, 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 ¿no? Este de aquí, ¿no? Este se llama exterior o cuña también, ¿no? Sería una suma de, por eso que ahí está la suma, ¿no? ¿Ya? Aquí solo un comentario. Algunos autores, yo les comenté al inicio de que yo elegí el J y el J representaba este producto esta rotación en sentido horario, ¿te acuerdas? Entonces, algunos eligen en sentido antihorario, o sea, el J, el J lo eligen en algunos textos, y yo te voy a hablar un poco de la bibliografía. Algunos textos eligen el J así, ¿ya? Yo elegí el J así, que representaba para nosotros al inicio, ¿se acuerdan? La rotación en sentido para abajo, ¿no? Sentido horario. Algunos eligen el sentido antihorario. Es indiferente, solamente, claro, cambiaría la forma, ya no quedaría el menos aquí por delante, sino quedaría solamente así, ¿no? D de X exterior de DI, ¿no? Pero es cuestión de gusto, al fin de cuentas es indiferente, es la rotación que tú hayas elegido, ¿no? O sea, el J, la estructura simplética, perdón, la estructura casi compleja, se puede escribir de diferentes formas. En algunos casos representa entre comillas la I compleja, o en algunos casos la menos I. Es simplemente cuestión de gustos. Y al final, claro, cambia, si tú eliges la otra, va a quedar W sub 0, D de XY, exterior de XJ. Entonces lo digo porque algunos libros le llaman su estructura estándar y no aparece este menos, ¿no? Entonces ya saben que si no aparece el menos, es porque al inicio declararon que su estructura casi compleja no es la matriz 0, 1, menos 1, 0, sino es esta de aquí, ¿no? La que estoy llamando aquí la J sub 0, por así decirlo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo que... Ahorita voy a hablar un poquito de dónde estoy sacando toda esta información. ¿Ya? Entonces, lo que queda claro es que mi espacio vectorial con su estructura simpléptica, al fin de cuentas, se puede leer en un lenguaje de formas como una suma, ¿no? Aquí, mira, como una suma de dos formas, ¿no? Que son las proyecciones sobre la primera componente en X, la primera componente Y, y así vas sumando, ¿no? La segunda y así, todas ellas. Acuérdate que siempre la descomposición que se hace del espacio R2N es las primeras N componentes, le llamas X, y las segundas N componentes le llamas Y, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tienes esa descomposición que imita lo que está pasando aquí. Entonces, por eso cuando escribes esa matriz generalizada de orden n por n, yo digo que es de orden 2n por 2n, donde los ceros son de orden n por n, esta identidad de aquí también es orden n por n, esta de aquí, ¿no? Cuando lo generalizas, pero manteniendo esa estructura o esa descomposición. ¿Ok? Entonces, es una forma de ver, es un lenguaje en el cual puedes ver de otra manera las estructuras, ya como unas, en realidad como forma. Y ojo, es que esto es no degenerado, ¿ya? Por la forma que está definida en cada componente, es no degenerado. Esta dos formas que está definida así, es no degenerado. ¿Ok? Yo voy a parar aquí y luego, porque estoy un poco con 4:15, ya no quiero pasar mucho del tiempo. En la siguiente sesión voy a hablar un poco de lo que son variedades,
Y luego el objetivo va a ser que en estas variedades vamos a querer dotarles de una estructura simpléptica. O sea, voy a definir esta forma que ustedes ven aquí, la voy a definir en la propia variedad, localmente, ¿no? ¿Ok? Al final vamos a darnos cuenta que las variedades con una estructura simpléptica, todas ellas son indistinguibles localmente. O sea, son iguales, por así decirlo, localmente. Entonces, si uno busca invariantes, los invariantes van a tener que necesitar ser invariantes globales, porque locales no lo hay, ¿no? Por ejemplo, en geometría riemanniana, si tienes una variedad y le asocias un producto interno y tienes otra con otro producto interno, ¿no? O sea, ¿no? Con dos estructuras o dos métricas distintas, ¿no? O sea, no necesariamente tienen por qué ser localmente isométricas. Por ejemplo, piensa en la esfera o piensa en el espacio hiperbólico, ¿no? O sea, imposible que puedas encontrar una isometría local entre ellas. En geometría simpléptica todas son indistinguibles, todas son iguales. Todas van a tener esa forma que estoy mostrando ahí en pantalla. ¿Ok? Todas van a ser. Entonces, si uno trata de buscar invariantes, los invariantes son globales. Son globales. Entonces, hay una, ¿no? Entra un poco más ya a fondo a lo que es la topología simpléptica, ¿no? Que es buscarle invariantes a estos objetos geométricos con esta estructura que hemos estado hablando la sesión de hoy, tanto la sesión de hoy como la sesión pasada, ¿no? Imitando o tratando de imitar lo que pasa con los productos internos reales, en algunas cuestiones parece que coinciden y por lo general en otras no. ¿Ok? Y ahora con respecto a los... No sé si alguien tiene una consulta, alguna duda. Yo con respecto a dónde me estoy guiando, no sé si por ahí alguien quiera más o menos saber, yo estoy tomando como referencia un libro bastante clásico en esta materia. Lo puedes encontrar también en la red, me parece. Es el libro de Ana Canas da Silva, ¿ya? El libro es Lectures on Symplectic Geometry. La autora o la autora es Ana Canas da Silva, ¿ya? Y aquí estoy básicamente sacando gran parte de lo que estoy hablando. Es un libro bastante completo. Habla, ¿no? Habla de todo lo que hemos visto y un poco más todavía, muchas cosas más. Y otro que sí puedes encontrar en la red, ¿no? Que es el libro de que es, me parece que, nunca lo vi como libro tal cual, pero me parece que en algún momento el INPA lo tuvo como libro, eh, y está en la página del propio, del INPA mismo, que es este autor, Enrique Borstein. Siempre lo encuentro en internet. Mm, aquí está, ¿no? Es otro libro, es otro, y otra referencia también, de referencia uno y referencia 2 es este libro, Introducción a Geometría Simplética, ¿ya? Son dos autores, es Enrique Borstein y Leonardo Macarini. Eso también es un buen texto. Estos dos libros son los que yo básicamente estoy usando para referencias de esta primera parte, ¿ya? Entonces son dos libros que tratan muy bien esta noción de álgebra lineal simpléptica, hablar un poco de los primeros resultados en variedades simplépticas. ¿Ok? Entonces yo
El segundo con seguridad lo encuentran en la red. Este de aquí con seguridad colocas ahí en Google y con seguridad está el PDF. El primero no sé si necesariamente esté, es un libro propiamente dicho. ¿Ya? Entonces, eh, yo voy a parar aquí y la siguiente sesión vamos a hablar un poco de lo que es variedades simplépticas, ¿no? La siguiente sesión vamos a hablar un poco de el par, ¿no? Variedades simplépticas. Y el teorema de Darboux, ¿no? Vamos a ver si me da tiempo de hacer Darboux, que dice que localmente toda variedad simpléptica tiene esta forma, esta cara, mira. O sea, localmente todas son como este ejemplito, como R2N con esa estructura estándar. ¿Okay? Ese era el objetivo, mostrar que toda, por más que le coloques una variedad muy exquisita, con una estructura muy exquisita, al fin de cuentas ella localmente va a ser R2N con esa estructura estándar, ¿no? ¿Ya? Y eso te va a decir que si tú buscas invariantes sobre estas variedades, los invariantes tienen que ser tipo global. No existen invariantes locales. ¿Ok? Entonces en la siguiente sesión voy a hablar un poco de ello. Espero completarlo, ¿no? Y si no, ya a ver, si es que de repente queda una extra, no lo sé. Vamos a ver, espero que todo salga como estamos viendo. Bien, yo ya estoy contra el tiempo. Disculpen, no quiero quitarle más el tiempo. No sé si alguien tiene una consulta. Y en todo caso, si no, nos reencontramos el día viernes, este viernes 14 a las 3. ¿Ok? Um, bueno, un fuerte abrazo y espero verlos el día viernes. Muchas gracias.